Vio mi condición, no era nadie, me hizo uno de su pueblo, real sacerdocio, escogido por él es mi Padre y yo su Hijo, admirable consejero, príncipe de paz, es aquel que se hizo carne, lleno de gracia y verdad. Él vio mi condición, no era nadie, me hizo uno de su pueblo, real sacerdocio escogido por él es mi
tu gracia, que santo soy, que santo soy, que santo soy, y solo por tu gracia, y solo es por tu gracia, que libre soy, que libre soy, que libre soy, y solo por tu gracia, así levante sus manos y diga, y solo por tu gracia. Bueno familia, muy buenas noches para todos, les saludamos desde acá, desde nuestro hogar, dándole gracias a Dios por esta reunión familiar que nos permite celebrar en su presencia. Hoy queremos hacer un culto muy íntimo, ahí en el seno del hogar, ahí donde tú estás con tu familia, y queremos compartir un mensaje bíblico que yo sé que va a bendecir a muchas personas esta noche. Ojalá lo puedas practicar en casa una vez veas este servicio, porque va a ser de mucha bendición para todos. Familia, qué bendición poder compartir con todos ustedes un momento tan especial, un momento tan íntimo como es la cena o un almuerzo o un desayuno. Es un privilegio de verdad poder compartirlo, y bueno, vamos a gozarnos, vamos a creer que el Espíritu de Dios estará con nosotros en esta tarde. Hoy tenemos un tema muy bonito, muy especial, muy familiar, y se llama Restaurando la Mesa Familiar. Este tema yo sé que tiene que involucrar a todos los miembros de la casa, a todos los miembros de la familia, porque todos hacemos parte de un núcleo familiar, y queremos ver esta enseñanza hoy a través de la perspectiva de Dios, de la perspectiva del Espíritu Santo, de la perspectiva bíblica. Porque la mesa fue instituida aún por Dios desde tiempos antiguos, y después Jesucristo volvió y la recalcó en la mesa cuando celebró la Pascua con sus discípulos. Recordemos que en esta cuarentena estamos haciendo todo lo posible por dejar lo malo con lo que entramos a la cuarentena. Esta cuarentena es un tiempo donde estamos rescatando nuevamente los principios bíblicos, donde estamos volviendo al consejo de Dios, porque Él nos ha hablado todos estos días a través del Espíritu Santo que esos pequeños detalles que habíamos abandonado, si los volvemos a retomar, si los volvemos a obedecer, eso es lo que trae alegría al corazón de Dios. Quizás no sea hacer cosas muy grandes, muy despampanantes delante del Señor lo que llama su atención, sino quizá pequeños detalles lo que alegran el corazón de Dios.
Y hoy queremos compartir desde la mesa familiar la enseñanza de hoy. Algunos detalles pequeños que tenemos que recordar y por supuesto nunca olvidar, aún son los principios de la iglesia recuperando lo perdido, como saber escuchar, tratarnos con amor, servirnos unos a otros, disfrutar en familia con alegría. Y estos pequeños momentos yo creo que están volviendo a renacer, a brotar en medio de esta cuarentena. Y ojalá crezcan de tal forma que salgamos después de este aislamiento como una familia completamente transformada por el Espíritu Santo de Dios. Recordemos, familia, que todos estos pequeños detalles de los que estamos hablando tienen un gran valor delante del Señor. Mira, hoy vamos a tocar acerca de la mesa familiar. En algunas familias se ha conservado esta tradición y es algo muy bonito, pero en algunas familias tristemente cristianas se ha perdido lo que es compartir a través de una mesa familiar o a través de una cena, como decía mi esposa, o de un almuerzo o de un desayuno, el espacio que Dios nos permita compartir en familia. Y eso es lo que queremos hablar hoy, acerca de la mesa familiar o de la cena familiar, porque se supone es el mejor de los momentos para que todos los miembros de la familia estén reunidos en un mismo lugar. Bueno, y hoy queremos aprender desde la óptica del Señor, ¿por qué la cena o la mesa es importante para Él? Y si es importante para Él, debe de ser importante para nosotros. O sea, esto no es una práctica secular, es algo que Dios muy claramente, y lo vamos a estudiar hoy por la palabra, cómo ellos lo hacían aún desde la antigüedad, por qué era tan importante una cena, por qué era tan importante compartir un alimento en familia, aún con las personas allegadas. Quiero que escuches esto. La cena o mesa familiar, en sus muchos significados, quiere decir compartir, estrechar vínculos y mantener la unidad. En muchas de nuestras familias cristianas se ha perdido eso, el vínculo familiar. Aunque estamos debajo de un mismo techo, cada uno está en su espacio, ni se ven, y creo que eso es algo que tenemos que corregir en medio de este aislamiento, porque la cena o el desayuno o el almuerzo, por eso lo queremos llamar la mesa familiar, porque algunos no cenan, de pronto algunos almuerzan u otros desayunan, pero lo importante es que ese tiempo de la mesa familiar sea un tiempo bien especial. Y quiero ir detalle a detalle por la Biblia para que nos demos cuenta cuán grande es el valor que esto significa para nuestro Padre Celestial. Ya dijimos que era estrechar vínculos, pero también quiere decir la comunión o un momento familiar donde se comparte una misma cosa, donde se disfruta mutuamente aún de los bienes materiales y espirituales. O sea que sentarnos a la mesa con Papá Dios, con una familia que Él nos regaló, es un privilegio que muy pocos tienen en este tiempo. Y nosotros que podemos tener una familia, aún los que no tienen familia de sangre, recuerda, a ti Dios te dio una familia espiritual con la que puedes compartir la mesa también. Y recuerda que es algo instituido por Dios desde la antigüedad, por Cristo cuando vino a la tierra y se hizo carne y lo dejó plasmado para nosotros la iglesia. Y bueno, a través de la escritura, quiero que mi esposa y mis hijas me ayuden a leer la palabra, porque los que somos de Dios, ojo, tú y yo, dice que tenemos una característica y es que somos hospitalarios. Y quiero que leas Génesis 18 del 6 al 8. Génesis capítulo 18 del 6 al 8. Entonces Abraham fue deprisa a la tienda a Sara y le dijo: toma pronto 3 medidas de flor de harina y amasa y haz panes cocidos debajo del rescoldo. Y corrió Abraham a las vacas y tomó un becerro tierno y bueno y lo dio al criado, y éste se dio prisa a prepararlo. Tomó también mantequilla y leche y el becerro que había preparado y lo puso delante de ellos, y él se estuvo con ellos debajo del árbol y comieron. Y presta atención a esa palabra final, comieron. Y lo primero que hace Abraham cuando Dios viene a su casa es atenderlo con hospitalidad. Fue un hombre generoso. Realmente siempre que alguien viene a la casa, por lo general nosotros le invitamos a tomar algo, a comer algo, y eso es una característica de las personas que son de Dios, porque hay personas que no lo hacen. Sin embargo, acá hay un gran ejemplo desde la antigüedad, que la mesa o en la mesa se tratan a las personas con mucho cariño, con mucho respeto.
Y en Hebreos 13:2 también volvió y lo tocó el apóstol, y quiero que lo toque mi esposa. Hebreos capítulo 13, versículo 2. No os olvidéis de la hospitalidad, porque por ella algunos, sin saberlo, hospedaron ángeles. Mira qué importante este versículo, familia. Según Dios, porque esas son palabras del apóstol, pero fueron inspirados por el Espíritu Santo. Dice, cuando yo soy una persona hospitalaria e invito a las personas que Dios envía a mi casa y las atiendo bien, aún preparo mesa para ellos, vienen ángeles a mi casa. Dios me da el privilegio de que yo atienda su presencia a través de los hermanos en la fe. Pero recuerda, es una característica que tienen las personas que hacen parte del Señor. Además, quiero también tocar un ejemplo cuando el pueblo de Israel estaba saliendo de la esclavitud de Egipto. Recuerdan todos que Dios, papá, dijo que conmemoraran ese evento a través de una cena. Y hasta ahora se conoce como la cena de la Pascua, todavía se practica. ¿Por qué? Mi pregunta es, ¿por qué una cena? ¿Por qué no permitió o dijo otra cosa? Porque la cena tiene un gran significado para las familias, para Dios y para nosotros los que decimos que creemos en Dios y amamos a Dios. Hay dos versículos que quiero que compartamos, amor. Proverbios capítulo 15, 16 y 17 nos ayudan a entender un poquito acerca de lo que estamos hablando. Proverbios 15, 16 y 17, presta atención. Mejor es lo poco con el temor de Jehová que el gran tesoro donde hay turbación. Mejor es la comida de legumbres donde hay amor que de buey engordado donde hay odio. Mira qué importante este pasaje, familia. El Señor casi que lo que haya en la mesa como tal tiene valor, sí, pero realmente Él busca un corazón. Él realmente busca personas que se amen, que estén alejadas de odio, de ira, de contienda. Y la mesa tiene provecho y sirve cuando todos nos sentamos en armonía, cuando todos nos gozamos, cuando todos nos amamos. Pero ¿de qué sirve tener una mesa llena de alimentos cuando los corazones están divididos, o los hijos no se hablan, o los papás, o los padres con los hijos? Y eso es lo que Dios dice ahí. La mesa es importante, por eso estamos aprendiendo esta noche a restaurar la mesa familiar. Porque a lo mejor hayan cristianos que a pesar de ser cristianos tienen sus corazones dañados unos contra los otros, y según lo que estamos aprendiendo del proverbio es que esto no tiene ningún provecho. Es mejor comer dos legumbres pero todos en armonía y alegremente, que no una mesa llena de cosas ostentosas donde el corazón está dividido. O sea, la mesa es importante, la mesa familiar es importante delante del Señor, pero dependiendo de la actitud del corazón. Y presta atención a Proverbios 17:1, ahí el que sigue, amor. Capítulo 17, versículo 1. Claro que sí, mejor es bocado seco y en paz que casa de contiendas llena de provisiones. Muchachos, un bocado así sea sencillo, pero en paz y lleno del Espíritu Santo. Ahí es donde uno verdaderamente disfruta la mesa familiar. Amén. Amén. Bueno, algo importante que no podemos pasar por alto está en Marcos 14, 22, 23. Nos recuerda lo importante y que nunca debemos olvidar de dar gracias y bendecir los alimentos. En Marcos 14 vemos cómo Jesús nos enseña a bendecir y a dar gracias a Dios por todo lo que está puesto en la mesa. No importa si es mucho, si es poco, nosotros no debemos fijarnos en eso. Tenemos que tener un corazón agradecido con lo que haya. Cuando tú bendices lo que hay, Dios multiplica lo que hay. Deuteronomio 8:10 también dice, ojo, que aún después de saciar, o sea, aún después de comer, después de estar ya alegres, llenitos, dice, y no se te olvide también, aún después de esto, seguir bendiciendo y dando gracias a Dios Todopoderoso. O sea que la mesa familiar es un buen espacio que Dios nos permite compartir para que el temor de Dios esté sobre nosotros, para que siempre recordemos que Él es quien pone todo en nuestro hogar, en nuestra mesa. O sea, es un momento donde nosotros, la familia, no podemos pasar por alto la grandeza de Dios, el poder de Dios que hasta ahora nos sostiene y que nos sostendrá aún al tiempo futuro, porque Él dijo que estaría y proveería para nosotros hasta el último día de nuestra existencia. Ahora quiero tocar, familia, unos punticos importantes en el momento de la cena familiar. Se pueden reír en la mesa también.
Dice que debemos involucrar a los hijos en la mesa familiar, ojo, y hacerlos partícipes de este momento. O sea que si quieren hablar, lo pueden hacer sin problemas, se pueden reír alegremente, comer también. Dice que debemos hacerlos partícipes a nuestros hijos, ojo, en la medida de lo posible, evitar tratar asuntos del pasado en ese momento. O sea, la mesa no es para tocar asuntos del pasado y menos asuntos negativos, porque esto puede dañar el buen y el gran momento de lo que representa la mesa familiar. También debemos evitar privar a alguien de algún alimento que se merezca o le guste, porque a veces también cometemos ese error. No dejamos que alguien coma algo simplemente porque yo quiero que así sea, pero si a esa persona le gusta y el alimento está ahí, que lo coma con libertad. Amén. También hay algo que quiero resaltar, y es que si podemos hacerlo en la medida de lo posible, esperarnos a que todos terminemos hasta el último momento. O sea, tener una mesa tranquila, una mesa sin afán, donde todos podamos compartir en alegría. Y quiero tocar un versículo que está en Juan capítulo 12, de lo importante que es una mesa y de nosotros los hijos de Dios, hospitalarios, cómo tratamos a las personas o a esos buenos amigos cuando llegan a casa. Juan capítulo 12, versículo 2. Dice, y le hicieron allí una cena. Marta servía y Lázaro era uno de los que estaba sentado a la mesa con él. Mira familia, dice que sus tres buenos amigos, Lázaro, Marta y María, cuando vieron al Señor Jesús, a lo primero que lo invitan es a cenar. O sea que la mesa como tal tiene un gran significado delante del Señor. Celebrar la mesa, compartir a la mesa, compartir en familia. Si está tantas veces registrado en la Escritura, es porque es importante. Mira familia, este momento es tan importante que si lo sabemos manejar y si aprendemos en esta cuarentena a entender lo que Dios quiere decirnos a nosotros, sus hijos, podemos ver milagros aún sucediendo a través de la mesa. Quiero tocar un ejemplo más que está en Lucas capítulo 15. Cuando este espacio familiar, cuando la mesa familiar se hace ameno, se hace alegre, bajo el temor de Dios, aún los que se van en rebeldía de la casa, vuelven recordando este buen momento. Si nosotros aprovechamos y hacemos de nuestras familias, de nuestros momentos de mesa, tiempos bien especiales, de buena alegría, de gozo, de la presencia del Señor, de compartir buen alimento con la familia, aún el que se va en rebeldía, dice esta escritura que vamos a leer, que vuelve recordando este buen momento. Y míralo, quiero que mi esposa lo lea, capítulo 15, versículos 17 al 18. Y volviendo en sí, dijo, ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan? Y yo aquí perezco de hambre. Mira, cuando se hace un buen evento en la mesa familiar, en los hogares, aún el que se va en rebeldía va a recordar eso y va a volver en sí por un buen momento familiar a través de la mesa, a través de la cena. Esto es importante familia, porque dice que el hijo pródigo volvió en sí recordando lo que comía cuando estaba en casa de su padre y allá estaba aguantando hambre. O sea que cuando nosotros tengamos el tiempo o el momento para disfrutar en familia una buena cena familiar, hagámoslo bien, para que aún eso sea testimonio para aquel que se quiere ir en rebeldía lejos de casa. Ahora familia, quiero concluir con estos grandes ejemplos de lo que es importante a través de una mesa familiar, o lo que pasó bíblicamente a través de una mesa familiar. A través de la cena familiar pueden suceder cosas extraordinarias de parte del Señor, y quiero tocar 5 ejemplos para que los anotes si puedes. No los tienes que buscar, amor. En Génesis 18, versículos del 8 al 10, a través de una mesa familiar, cuando Abraham recibe a Dios mismo, en medio de esa comida, Dios le promete un hijo a Abraham. O sea, cuando tenemos una gran cena familiar y estamos todos en armonía, estamos en unidad espiritual, aún la manifestación de Dios puede venir a través de esa mesa, a través de esa celebración. Pero tenemos que estar unidos por el Espíritu. Recuerda que eso es uno de los significados de la mesa familiar, la unidad, el compañerismo, el compartir, el estar en armonía, en paz, en alegría, y eso debe de serse así. Cuando se hace de esa manera, está la presencia de Dios y aún viene palabra de Dios sobre alguno de los miembros de la familia. Ese es el primer ejemplo. Mira el segundo.
En Primera de Samuel, capítulo 16, versículo 11, dice que en medio de una cena familiar, Dios mandaba ungir a David como el futuro rey de Israel. Y eso pasó a través de una mesa, a través de una cena familiar. Estaban en armonía y Dios le dice al profeta, unge a David porque será el futuro rey de Israel. Y eso pasó en medio de una mesa. Tercero, en Génesis capítulo 43, versículos 30 al 34, en medio de una mesa familiar, Dios trajo sanidad a los corazones y restauró las relaciones entre los hermanos. Es una historia que no sabemos cuando José estaba en Egipto y los hermanos vinieron a Egipto. Dice que a través de una cena, Dios, la presencia de Dios, a través de un alimento que estaban compartiendo en medio de una mesa, Dios restauró la relación de hermanos, sanó los corazones dañados. O sea que es importante la mesa. Es importante comer en familia, es importante cenar en familia, es importante estar lleno del Espíritu Santo mientras estamos en la mesa, porque Dios trae su manifestación en medio de esas situaciones. Cuarto, dice en 2 de Samuel, capítulo 9, versículos del 1 al 13, es un poquito largo, pero dice que el rey David quería restituirle algo si había algún miembro de la familia del rey Saúl. Y dice, ¿existe algún miembro de la familia de Saúl al que yo le restituya todo lo que perdió? Y dice que le llaman al único que había quedado vivo. Y cuando lo traen, tú lo puedes leer ahí en 2 de Samuel capítulo 9, dice que cuando le traen a Mefiboset, le dijo el rey a Mefiboset, te devolveré todas las cosas que perdiste o que eran de tu padre. Y adicional, todos los días de tu vida comerás en mi mesa, en la mesa del rey. Familia, las cenas, comer en familia, el disfrutar de una buena cena, de un desayuno, de un almuerzo, pero lleno del Espíritu Santo. Aún ahí, en medio de esas situaciones, dice que Dios restaura la honra de las personas. Aún sana finanzas de aquellos que la habían perdido, como Mefiboset. Quinto y último, está en Lucas capítulo 5, 27 al 32. Dice que en medio de una cena o de una mesa o de un banquete, Jesús perdonó los pecados de todos aquellos que se querían arrepentir. Cuando Él llama a Leví, a Mateo, lo conocemos también como Mateo, dice que en medio de una mesa donde habían sino pecadores, Dios perdonó a todos aquellos que se arrepintieron de corazón. Y dice que todo esto sucedió a través de un banquete, a través de una mesa, a través de una comida. O sea que si nosotros somos personas espirituales y entendemos como familia que esto es importante para Dios, la próxima vez que lo hagamos, lo vamos a hacer en armonía, en unidad, atentos a la voz y a la presencia de Dios. Y adicional, porque estos pequeños detalles son los que agradan el corazón del Padre. Y yo creo que la cuarentena o el aislamiento en el que estamos viviendo es un buen tiempo para restaurar esto. A lo mejor se ha perdido, a lo mejor unos desayunan a una hora, otros después, otros comen, almuerzan a diferentes y estando debajo del mismo techo. Pero que este sea un tiempo donde nos esforcemos y sea al almuerzo, al desayuno o a la comida, separemos un espacio para que todos nos sentemos en familia y le pidamos al Señor su presencia, su bendición, aunque sane los corazones que estén heridos y dañados en medio de nosotros y que nos dé un nuevo comienzo como familia. Y eso puede suceder a través de una mesa familiar. Y un último detalle, familia, para que tengas en cuenta. En Lucas 22:15 dice que era el deseo de nuestro Señor Jesucristo comer con los apóstoles. O sea, para el Señor era un privilegio sentarse a la mesa con ellos y cenar junto a ellos. Muchachos, yo creo que Dios nos está hablando en esta noche y Él quiere que restauremos la mesa familiar. Quizá algunos la tengan, por tradición no lo han perdido y los felicitamos por eso. Pero también queremos animar a aquel que no se sienta a la mesa con mamá, que no se sienta a la mesa con papá, quizá porque no le habla, quizá porque no lo ha perdonado, o que no se sienta con los hermanos a la mesa. Hay personas que dicen, después de esa persona, cuando esa persona coma, yo como. Y Dios no está ahí, su bendición no está ahí. Dice que su bendición está cuando toda la familia se sienta en medio de la mesa, dan gracias, bendicen lo que Dios nos dio, y en medio de esa situación pasan y suceden los milagros de parte del Señor. O sea que es un buen tiempo
Invita a tu mamá, invita a tu papá, a tu abuelo, a tu esposo, a tu esposa, a tus hijos y restaura lo que tengas que restaurar en medio de una oración. Que la cena de esta noche o que el desayuno de mañana sea un nuevo comienzo, sea una restauración familiar. Que los corazones se pongan en paz y en armonía con nuestro Señor Jesucristo. Y que este sea un nuevo tiempo donde lo malo que con lo que entramos a la cuarentena sea extinguiéndose por completo y seamos llenos de la presencia del Espíritu Santo. Porque en medio de la mesa familiar aún está la manifestación milagrosa del Padre. Recuerda que es un espacio o el único espacio donde todos estamos reunidos. El único espacio donde todos nos podemos alinear con el Espíritu Santo. Donde mamá, papá e hijos pueden estar a la mesa compartiendo en armonía. Y quiero que oremos por eso. Que las mesas de todas las familias de Misión Cristiana Recuperando lo Perdido sean restauradas. Que cuando tú escuches esta enseñanza, llames a esa persona a la cual no habías vuelto a invitar a cenar, a comer, y restaures tu relación con esa persona. Y aproveches y le prediques el Evangelio de la salvación. Recuerda que estamos en tiempos difíciles, el tiempo se acaba y no te des más espera. Llama a todas aquellas personas que has estado por llamar para invitarlos a desayunar, a almorzar o a cenar y restaura tus relaciones familiares. Y quiero que oremos con esa palabra, familia, y le demos gracias al Espíritu Santo y que esta cena, y no solamente esta cena, sino todas las que vamos a hacer de ahora en adelante, sean llenas del Espíritu Santo. Amén. Padre, presentamos esta enseñanza delante de ti, Señor, y te damos muchas gracias por recordarnos lo importante que es una mesa familiar. Lo importante, Señor, que es para ti estos pequeños detalles que sabemos te alegran el corazón. Hoy te pedimos perdón por sentarnos aún a la mesa con corazones dañados, heridos, Señor, maltratados o quizá abusados por otras personas, Señor. Pero hoy te pedimos perdón por todo esto. Y te rogamos que restaures nuestra cena, nuestra mesa y restaures nuestras familias, Señor. Que aún los llamados y los ministerios se vean restituidos y restaurados en medio de la mesa familiar, en medio de la cena familiar, Señor. Oramos por cada miembro de la familia de Misión Cristiana Recuperando lo Perdido. Llénalo con tu Santo Espíritu, Señor. Que hoy le hables al corazón y que esa persona que ha recibido la palabra hoy pueda llamar a ese familiar que hace años no llama. Que esa persona que hoy ha recibido la palabra pueda sentarse a la mesa con esa mamá o con ese papá que quizá no había perdonado, Señor. Y devuelve la honra a aquel que la había perdido, Señor. Aún restaura lo que el enemigo quiso robar en medio de la familia, Señor. Y te damos gracias, Señor. Y como aprendimos esta noche, bendecimos estos alimentos. Queremos compartirlos en armonía, con alegría, Señor. Dándote gracias porque sean mucho o sean poco, tú lo pones para nosotros. Y tu promesa es que nunca faltarán para nosotros tus hijos. Te adoramos, Padre, Hijo, Espíritu Santo, y en tu presencia queremos descansar. En el nombre de Jesús, amén y amén. Familia, buen provecho. Disfruta la mesa a partir de hoy como nunca antes. Y créeme, la gloria de Dios